Entre estas dos imágenes hay 10 años y más de 30.000 personas sentadas frente a mí. Durante mucho tiempo pensé que mi trabajo era cortar cabello. Hoy sé que estaba aprendiendo a comprender al ser humano. La gente venía a cortarse el cabello y yo terminaba observando el alma humana. Empecé como empleado, viví en distintas ciudades, en entornos muy diferentes y con el tiempo monté mi propio negocio y ese camino me llevó a estudiar la carrera de psicología. Y nadie nos enseña esto, pero nuestras creencias crean nuestras decisiones y nuestras decisiones crean nuestra vida. Y lo más increíble de todo esto, que no lo aprendí en ningún libro. Lo aprendí escuchando historias reales, día tras día en mi salón. Y hoy quiero compartirte algunas de estas historias reales. Vino un chico con su madre y hablaba mucho por él. La madre quería que el niño fuera profesor, quería que fuera funcionario. Pero yo miraba la cara del niño y yo veía que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de motores. Yo no veía un profesor, yo veía un mecánico con talento. Y entonces le dije a la madre, ¿y quién eres tú para opinar? Y me dijo, soy su madre. Y ahí entendí una cosa muy importante, que no hablaba desde el amor, hablaba desde un miedo heredado de ella. Y cuando alguien ha vivido miedo o escasez en su vida, busca seguridad. Buscaba la seguridad del hijo. Y esto es muy importante. Esto pasa mucho en el árbol genealógico. Que la abuela se lo pasó a la madre. Y la madre al hijo. ¿Y qué había aquí? Había un miedo heredado. Muchas personas eligen el camino del miedo. Para la madre, el ser funcionario era seguridad para el hijo. Pero el hijo quería eso. Lo estaba anulando sin darse cuenta. Y eso pasa en muchísimas familias. Empecé a notar frases que se repetían. Una de ellas era, todos los hombres son iguales. ¡Wow! Pero a veces lo decían con rabia. Y entendí algo importante, que no hablan de los hombres, hablan de una herida emocional hacia todo lo masculino. Aquí había una desconfianza hacia todo lo masculino. El padre suele ser la primera referencia masculina en la hija. Aquí había un patrón que se repetía. Probablemente en casa viviría una separación muy traumática, muy dolorosa. Entonces el cerebro que asocia de los hombres, que todo lo conocido duele y entonces se repite toda la desconfianza hacia lo masculino. Recordar esto es que no atraemos lo que queremos, atraemos lo que nos resulta familiar. Y este patrón lo he visto en muchas mujeres. No en todas, pero en bastantes. Recuerdo el caso de un chico que se mostró muy vulnerable frente a mí. Me decía que cada vez que iban a la playa, ella le pedía fotos, pero no cualquier foto, quería que el ángulo de abajo se viera perfecto para inmediatamente subirla a las redes sociales. Y este es un caso que pasa muy a menudo. Y él no entendía por qué. Pues que, porque no era solo en la playa, era en su día a día. Y él me decía que se sentía incómodo, celoso y también muy inseguro. Pero yo veía que no solo eran celos, había algo más profundo. Y le pregunté, ¿te sientes suficientemente para ella? Había detectado el origen de su herida para ser sanada. Tenía miedo a no ser suficiente para ella. Miedo a no ser suficiente. Había ahí una inseguridad, a competir con miradas externas a él. ¿Y qué viene ella? Pues que ella no solo era el deseo de subirlas,
quería ser vista, quería validación. Y muchas veces las redes sociales ofrecen algo de inmediato, que es dopamina. Dopamina, likes, aprobación, miradas. Entonces, cada notificación, ¿qué pasaba? Que activa el cerebro. Y enseguida hay validación, likes, dopamina. Y vuelve a ser importante la figura masculina. Probablemente esa chica o el padre ha fallecido a temprana edad o no estuvo presente o fue un padre con mucha dureza. Y sin entenderse la herida de él y de ella, ambos entraron en un ciclo tóxico, que fue un desgaste emocional muy profundo y fue el fin de la relación. Cuando aparecen los excesos actuales o en el pasado, ya sabéis a qué me refiero, hay un dolor emocional muy, muy profundo detrás, muy profundo. Y muchas conductas no nacen del deseo, sino de la necesidad de pertenecer. Los lobos necesitan sobrevivir gracias a la manada. La manada es igual a supervivencia. La manada necesita del grupo. Se protegen, cazan juntos y pertenecen. Y el ser humano también necesita supervivencia emocional. Porque pertenecer es igual a la supervivencia emocional. Y aquí aparece cuando excluimos a alguien. Cuando alguien no pertenece al mismo grupo, el dolor aún es más profundo. Y en muchos entornos las dinámicas se repiten. Si quieres pertenecer al grupo de la manada, tienes que vivir como el grupo. Y cuando todos viven igual, parece lo normal, pero lo normal no siempre es sano. Y aquí aparece el ciclo. Que este ciclo, una vez entras, para salir a veces cuesta. Con el vacío, aquí empieza todo. Vacío en el interior, vacío a la soledad y vacío a no encajar. Y para pertenecer necesitamos a nuestro grupo. Porque pertenecer con el grupo duele menos. Y con ello vienen los excesos. Con ello vienen los excesos. Para pertenecer tenemos que hacer lo que hace el grupo. Y por unas horas el alivio desaparece. Pero no desaparece del todo. Lo que le gusta al cerebro es euforia y ruido. Y otra vez aparece el vacío. Otra vez todo termina y el ciclo vuelve a empezar. Y así otra vez, otra vez, otra vez. Y una vez entras, a veces sin ayuda, no hay escape. Y siento mucha compasión con todas estas personas, mucha.